Y vamos a ir a la palabra de Dios, el Salmo 126. En estos días, ya la semana pasada escuchaba algún eco de este salmo, pero era como que me resistía y estuve luchando muchísimo la semana pasada, pero se hizo más fuerte el deseo de leer este salmo y había hablado del Salmo 126 para el tiempo de pandemia. Me acuerdo que estaba frente a una cámara y qué horrible que era hablarle a la cámara, ¿viste? Cuando la cámara no te sonríe. Acá por lo menos vos decís una tontería y la gente, todos te lo aprueban. Hay una retroalimentación, pero la cámara está ahí mirándote siempre con la misma cara, ¿no? Y hablé de esto. Me acuerdo antes de la pandemia, Fernando venía insistiendo, papi, tenemos que comprar cámara, qué sé yo. No, ¿para qué quiero cámara? ¿Qué soy yo para que pasen una... No, para tener grabadas las reuniones, esto, lo demás. Y bueno, como él va a ser quien me releve en el momento que Dios así lo disponga, dije, bueno, que vaya teniendo algunas injerencias, así que le di el gusto, como diciendo, bueno, está bien. Que no tenga, cada vez va tomando más injerencia, esto es maravilloso, va funcionando todo muy bien, pero a los pocos meses vino la pandemia y ahí me di cuenta que estaba siendo muy dirigido por Dios y de pronto no podíamos predicar más acá, ya sabés la historia, predicando en la cámara. Me acuerdo un día, estaba en el patio de casa, no encontraba el momento oportuno y dije, bueno, ahora en la tarde es el momento justo para predicar. Y empecé a predicar. Y claro, cuando se hace la tarde, empieza a oscurecer demasiado rápido. Entonces empecé predicando con luz y terminé en penumbras. Y el desgraciadito de mi hijo menor me pasa una síntesis del video en cámara rápida. Y estoy ahí y de pronto se oscurece, quedó todo oscuro. Me dio la impresión que estaba predicando demasiado largo, pero no era así. Y después... me acuerdo que lo hablé, estaba justo en la casa de Leo, ahí había puesto la cámara, había puesto una tela en ese estudio improvisado y hablé, y ni me acuerdo qué dije, pero quiero decir lo siguiente de este salmo. ¿Lo leemos juntos? Cuando Jehová, Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. No se sabe quién fue el autor de este salmo, pero sí todos coinciden que es un salmo posterior al exilio, es decir, un salmo que se compuso cuando los israelitas estaban regresando de su cautividad en Babilonia o en Persia, mejor dicho. Así que algunos opinan que el que compuso este salmo tal vez fue Esdras, o alguno de los que estaba en la cercanía de Esdras, que estaban en la reorganización de Judá bajo el nuevo sistema en el que los persas les habían permitido regresar a la tierra. Y cuando nosotros leemos, haz volver nuestra cautividad, o cuando Jehová hiciere volver la cautividad, entonces uno piensa que está pidiendo que los cautive de nuevo, pero en realidad está diciendo cuando Dios haga volver a los cautivos. O sea, a los cautivos se les llamaba la cautividad, como si fuera la colectividad. Bueno, la cautividad no es que se venga la cautividad, no, nadie quiere una cautividad, nada, pero que vengan los cautivos, que venga la cautividad. Y da la sensación que, según lo que leemos en este salmo, que ante el permiso de regresar de Persia, se empezaron a sentir eufóricos, felices, contentos. Decían que bien es el momento de regresar. Y regresaron con varios contingentes, pero los primeros que regresaron pensaban que ellos iban a ser punta y que después todos los demás vendrían y cada vez se animarían más y vendrían en montones. Pero observan que no regresaban todos los que ellos estaban esperando, sino que estaban regresando algunos pocos. ¿Por qué? Y porque la mayoría de los que estaban ahí habían sido desarraigados de su tierra,
arraigados en Babilonia, en Persia después, y ahí se arraigaron, echaron raíces, empezaron a prosperar, les fue bien, y cuando llega el momento de regresar, muchos ni siquiera conocían la tierra prometida. ¿Por qué? Habían estado más de 70 años de cautiverio, así que con un promedio de edad que no iba mucho más allá de los 50 años en aquel tiempo, muchos habían nacido en la cautividad y decían, ¿para qué si estamos bien acá? ¿Que vamos a ir a esa tierra que nos contaron nuestros abuelos que era maravillosa? Pero acá estamos bien. Así que la euforia del momento se va tornando en preocupación. Somos pocos, regresamos pocos. ¿Qué está pasando con el plan de Dios? ¿Será que Dios nos desechó? ¿Será que Dios se arrepintió de tomarnos como su nación? Y en medio de esa preocupación estaban esperando un milagro. Haz volver nuestra cautividad, Señor, como los arroyos del Negev. Sin embargo, el autor reconoce que todo esto era un proceso muy, muy largo y doloroso, y está dispuesto a esperar hasta que finalmente llegase la victoria. Y el Salmo termina en victoria diciendo, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Por eso es un salmo que empieza en la tristeza, en la nostalgia y termina en la victoria. Por eso comienza con el título Salmo gradual o cántico gradual. Y todavía no se puede saber si es gradual porque va subiendo de tono, empieza con tono grave, cuando el Señor haga volver la cautividad, y termina diciendo, con regocijo te lean las gavillas. O si lo empieza cantando bajito y termina gritándolo. Pero es una forma en la que se presenta el Salmo como diciendo cada vez más énfasis, cada vez más fuerte, y termina con un verdadero gozo. Casi se podría trazar un paralelismo entre lo que este Salmo plantea y la vida del cristiano, nuestra vida en el caminar cristiano. Porque en nuestro andar nos vamos a encontrar con diferentes situaciones, con situaciones de progreso, situaciones de aparente retroceso, situaciones de estancamiento. Y el Salmo comienza hablando del regreso de la cautividad. Aunque en nuestras versiones habla en tiempo futuro, el hebreo es un poco complejo en el manejo de los tiempos y la mayoría de las versiones prefieren hablar como que el Señor hizo volver la cautividad y falta regresar un grupo más. Por eso la Nueva Traducción Viviente dice, cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron, cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos. Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! ¿Por qué plantea esto? Porque luego de más de 70 años de cautiverio en los que se sentían como esclavos, de un día para otro reciben la orden de regresar a su tierra. Ya les digo, muchos habían nacido en aquel lugar, no sabían lo que era vivir fuera de Persia, fuera de Babilonia, y les dicen, bueno, pueden volver a su tierra. Se sentían como esos pajaritos de jaula a los que les abren la puerta. ¿Sabes que yo una vez, era muy travieso yo de chiquito, ¿no? Y me habían regalado un pajarito, no sé si era un canario, un mixto, un jilguero, qué sé yo qué era el pajarito ese, pero se me dio por abrirle la puerta de la jaula. No había nadie en casa, dije, esta es mi oportunidad. Hice el experimento, le abrí y el pajarito se queda mirando. Mira, claro, cerebro de pajarito, ¿no? Y se asoma a la puerta, vuelve a entrar. Se asoma a la puerta, se sube al techo de la jaula y vuelve a entrar. Es como que está indeciso si salir y no, o no, porque la jaula había sido su casa de toda la vida. Entonces, salir de la jaula para el pajarito no era una recompensa, sino más bien era una aventura loca. Así se sentían aquellos que pertenecían a la primera cautividad en regreso. Esto parece un sueño.
Cuando ocurre en tiempo pasado, peor todavía. Habían escuchado ellos de sus abuelos, de sus padres, lo hermosa que era la tierra de Sión, ese lugar, y decían, volvemos, no volvemos, pero de pronto ahí estaban, en libertad, y estaban eufóricos, estaban desorientados, no sabían para dónde correr ni cómo aprovechar esa libertad, pero lo que sí sabían, que sus vidas estaban llenas de alegría, así como vos y yo experimentamos la alegría de la salvación, ¿o no? ¿Cuántos son creyentes de primera generación? Es decir, que lo conocieron al Señor por propia decisión. A ver, levanten la mano. ¡Wow! ¡Qué lindo grupo! Bajen la mano. Creyentes de segunda generación, que sus padres eran... A ver, bien alta la mano. No son creyentes de segunda generación. No segunda selección, segunda generación. Muy bien. A ver, tercera generación de creyentes. Tremendo. Cuarta generación. Wow. Quinta generación. A ver, pónganse de pie los de quinta generación. A ver, ¿alguno? Ahí. Tremendo. Acá también, mis nietos. Wow. Sexta generación, ¿no? Sí. Quinta, bueno, ahí andamos. No, yo no puedo contar las generaciones, soy muy chiquito yo todavía. Bien. Ahora, los de primera generación, ¿se acuerdan cuando recién habían aceptado a Cristo? ¿Tenían alegría o no? ¿Se acuerdan? Yo cuando me entregué al Señor, empecé a sentir un cambio en mi corazón. Yo cada vez que entraba en casa tenía un perro, un pequinés pobrecito, Colita se llamaba, ¿no? Era el nombre de perro de historieta. Y cada vez que pasaba le pegaba una pateadura al perro. Porque sí. Menos mal que no estaba la defensa a la protección de los animales, si no me hubieran metido preso en ese momento, ¿no? Así que yo cada vez que entraba, el perro ya se preparaba. Aquí viene. Cuando acepté a Cristo, me acerco y el perro me mira, le acaricio la cabeza. Tuvo una crisis, tuvo que ir al psiquiatra el perro, ¿no? ¿Qué le pasó a este? Había cambiado mi vida, tenía una alegría inusual. Le hablaba a todo el mundo del Señor, a mis amigos. Me fui quedando solo de amigos porque con los que compartíamos todas las fechorías posibles, ahora no tenían más remedio que escucharme decir cosas de Dios. Y claro, no les interesaban las cosas de Dios. Cuando recién conocemos a Cristo, experimentamos una alegría inusual porque todo empieza a tener sentido. Esas piezas de rompecabezas que teníamos sueltas por aquí y por allá, es como que se van alineando. Y lo más interesante de esto, empezamos a percibir el amor de Dios. No es que de pronto, ahora Dios se abuenó con nosotros. No. No es esto. Dios siempre nos amó. Pero al conectarnos con Dios, empezamos a entender un poco más el idioma de Dios y empezamos a advertir las acciones de amor que Dios ha tenido con nosotros a lo largo de la vida. Y empezamos a decir, Dios me ama. Y sentirnos que estamos en paz con Dios y no solamente nos ama, nos escucha. Y no solamente nos escucha, además de esto, nos habla. Y esto no solamente ocurre con nosotros, no es algo subjetivo, sino que las personas que nos rodean dicen grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Dicen, qué cambio que tuviste, qué cambio que experimentaste. Contame, ¿a qué médico fuiste? ¿Qué pastillita te dio para que cambies así? Y vos ahí le hablás del Señor, le tenés la gran oportunidad. Esto nos pasa a todos cuando tenemos un encuentro con Dios, pero no se sientan celosos los de segunda, tercera, cuarta o quinta generación, porque a todos en la vida nos llega el momento en que tenemos que decidir si queremos seguir a Cristo o no. Por más que seas décima generación de cristiano, naciste pecador. Y si naciste pecador, acordate, un día necesitas rendir tu vida a Cristo, ¿no? No importa que tu abuelito haya sido Martín Lutero, no importa. Necesitas a Cristo en tu corazón para cambiar. Y la gente empieza a darse cuenta de ese cambio.
Pero cuando pasa un tiempo en nuestra vida cotidiana, a veces pasamos por algunas estaciones de estancamiento, en las que nos sentimos que no vamos ni para atrás ni para adelante. Parece que pusimos piloto automático, pero parece que estamos quietos en el mismo lugar, estáticos. ¿Viste que hay días que no te sentís tan bien? ¿Te pasa eso? Que te levantás medio y de pronto te encontrás con una vieja calcomanía que dice, sonríe, Dios te ama. Ya sé que Dios me ama. Porque ¿viste? Son esos días que algo pasó, tu club está por ir al descenso. Y ahí es cuando tu oración empieza a orientarse como el versículo 4, que dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Había regresado una parte de la cautividad, pero faltaba la otra parte. Se sentían por la mitad de camino. Señor, hacé volver el resto de los cautivos. Ahora, esto de los arroyos del Negev, el Negev era un desierto que estaba al sur de Jerusalén, casi al sur del Mar Muerto, entre la zona del Mar Muerto y el Mar Mediterráneo, como un triángulo invertido, el vértice hacia arriba. Y en ese desierto no había nada de lluvia. Casi todo el verano estaba totalmente seco, así pasaba una buena parte del año. Pero cuando comenzaba el otoño, había algunas precipitaciones, muy, muy limitadas esas precipitaciones, pero cada tanto caía una lluvia torrencial. Y en ese desierto, esa lluvia torrencial comenzaba a llenar lo que parecían surcos o grietas de tierra seca, empezaban a transformarse en arroyos. Y uno decía, esto no era una cañada, era un arroyo. Si sería tan desierto el Negev que la Biblia habla muchísimo de ese lugar del sur, de ese lugar del Negev, al punto que cuando poseen la tierra en el tiempo de Josué, Caleb se había apoderado de una buena parte y de algunos montes, pero tenían que tomar una ciudad para apoderarse del resto del territorio y Caleb se le da por ofrecer por esposa a su hija al que pudiera invadir esa ciudad de cananeos. Así que dice, la tengo a Axa, mi hija, y todo aquel que gane la ciudad, que el que se anime a conquistar la ciudad, se la doy por esposa. Y se ve que era bastante linda Axa, que inmediatamente hubo un voluntario ahí, atrapa la ciudad, la invade y por supuesto recibe como premio a la hija, se la lleva en el burro atrás y de un rato para el otro la hija se baja del burro. Otoniel era el que había conquistado esa ciudad. Y Caleb le dice a la hija, ¿qué te pasa? ¿Y ahora qué querés? Dice, ya que me diste el Negev, dame también los manantiales. ¿Qué quiso decirle? Como el Negev era un desierto, un yermo que no servía para nada, la hija le dice, ya que me diste la porquería esta, por lo menos dame los manantiales que tienen un poco de agua. Más o menos ese reclamo le estaba dando la hija. Y Caleb se lo dio, así que se quedó más o menos conforme. O sea que era un lugar que no valía nada, pero de un día para otro. Cuando caía esa lluvia torrencial, los surcos se transformaban en arroyos y en cosa de muy pocos días, ese desierto se transformaba en una verde pradera. Así que el decir que haz regresar la cautividad como los arroyos del Negev era una manera de decir, Señor, queremos que este desierto reverdezca milagrosamente, queremos salir de ese estancamiento, queremos salir de esta meseta en la que nos encontramos. Era una forma metafórica de decir, Señor, por favor, restaura nuestra alegría. Esa alegría que habíamos tenido al principio y que se fue apagando por cosas que nos van pasando en la vida, por los golpes de la vida que nos desgastan, por la vida en la que nos estamos acostumbrando, que vuelva esa alegría de un principio. Señor, cambia nuestro desierto. Algunas versiones bíblicas
lo dicen de una forma parecida a esta. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice: restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. La NBI dice: ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. La Biblia latinoamericana dice: haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. La traducción en lenguaje actual dice: Dios, devuélvenos el bienestar como les devuelves al desierto sus arroyos. La versión popular, Dios habla hoy, dice: Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte como cambia el desierto con las lluvias. Era ese clamor milagroso que estaban esperando. Habíamos pasado un tiempo tan lindo, estábamos con la alegría de la salvación, todo era nuevo, nos parecía que había flores por todos lados, era pleno invierno, pero uno ve flores cuando recién se convierte, uno le parece ver todo maravilloso, pero pronto se queda estancado, la mitad de camino. Señor, yo quiero volver a ese gozo, yo quiero volver a esa alegría. En la vida cristiana vamos a pasar por innumerables mesetas. A nosotros casi siempre nos gusta ir subiendo, ¿no? Vamos subiendo, como la hormiguita. Cuando era chico yo hacía experimentos con los pobres animales conmigo, ¿no? Me ponía hormiguitas en la mano y ponía la mano así, la hormiguita subía, y de pronto cuando ya estaba llegando a la cima, ponía la mano así. Y la hormiguita daba vuelta y subía, y de pronto hacía así, la enloquecía la hormiguita, ¿no? A veces nos gusta subir, y de pronto te encontrás meseta. Silencios de Dios, estancamientos, momentos en los que nos parece que no pasa nada, de nada. ¿Y qué nombre les damos a esos momentos? Desierto. ¿Pasaste por algún desierto? ¿Estás pasando por algún desierto? Veo algunas caras. Pero el salmista no se queda ahí con eso, esperando el milagro. Señor, estoy en un desierto, hace un milagro. Yo necesito que hagas algo. Estoy esperando que llegue una lluvia, Señor. A veces te podés quedar esperando una lluvia y perdés tiempo. Los salmos tienen una característica. Mientras que los profetas nos hablan de la voz de Dios hacia el hombre, por lo tanto, lo que los profetas dicen es palabra sagrada, infalible. Los salmos son la voz del hombre hacia Dios. Entonces los salmos tienen algunas imprecisiones que son típicas de la percepción que los hombres tienen de Dios. Por eso levántate, Señor. ¿Qué? ¿Está acostado Dios? ¿Y por qué me has abandonado, Dios mío? Así que Dios abandona. No, son percepciones humanas y los salmos son esas expresiones. Por eso es hermoso el libro de los salmos, porque están inspirados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que conoce como espada aguda de dos filos, conoce el interior de nuestros corazones, discierne lo que hay en nuestras vidas. Entonces cuando leemos los salmos nos sentimos identificados, porque dicen: este sintió lo mismo que yo. Y cuando hay dos que sienten lo mismo, uno se siente mejor, ¿no? Uno dice: bueno, no soy el único que está fuera de foco. Ahora, los salmos tienen una característica en esa elevación de voz del hombre hacia Dios. La característica de que empieza muy por abajo, como diciendo: y esto, y por qué, y con reproches, y poquito a poco va elevando el sentido hasta que termina en una total victoria. Es la característica de la mayor parte de los salmos. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando oramos a Dios, porque los salmos son canciones y oraciones cantadas, y a veces oraciones habladas con Dios o con forma poética, uno empieza comunicándose con Dios y largando todo lo que tiene en su corazón. Pero durante la oración también tiene que haber palabra de Dios. Yo no puedo entender que haya creyentes que piensan que orar significa un monólogo hacia Dios. Eso tal vez sea un rezo, pero orar es un diálogo. Hay gente que dice: no, yo no puedo estar mucho tiempo orando, porque es un momento que yo no sé más que decirle a Dios. Y ahí largás justo en ese momento, que es cuando Dios tiene cosas para decirte. ¿Cuánto les gusta hablar con la gente? Somos seres humanos, ¿no? Nos gusta hablar con la gente. Si a alguno le gusta hablar solo, bueno, después hablamos, ¿no? Pero
si hay gente con la que no me gusta hablar, es con la gente que habla todo el tiempo. ¿Conocés de esos? Que están... Y vos decís, ¿cuándo respira esta persona? ¿Cuándo se va a poner azul? Y llega un momento que te agota, ¿viste? Te taladra el cerebro. Vos sentís que te está chupando las pocas neuronas. Entonces llega un momento que te das por vencido, te das media vuelta y a ti... Uno quiere huir de gente así. Menos mal que Dios no tiene paciencia, pero algunos piensan que orar es estar con Dios. Y Dios... Hay que tomar silencio a veces y esperar que Dios nos hable. Porque cuando pasamos tiempo con Dios y se nos acaban las palabras, es cuando Dios empieza a hablarnos a nosotros, a nuestros corazones, a nuestras mentes. Algo parecido ocurrió con Job. Job pasó las 1001, habló tantas cosas y los amigos de Job estaban... hasta que por fin se les acabaron los argumentos y las palabras y recién ahí apareció Dios en medio de un torbellino diciendo, ¿quién es este que te está embarrando peor todavía? Y ahí Dios empieza a hablar. El mejor momento de la oración es cuando vos dejas de hablar. Por eso pasa tiempo en la oración y cuando vos dejas de hablar empezás a escuchar a Dios y empieza a cambiar tu ánimo. A veces nuestras oraciones son para que Dios cambie nuestro entorno. Señor, toca el corazón de mi vecino que tiene un carácter podrido. Y Señor, cámbialo a mi jefe que no lo soporto. Y Señor, cámbiale el carácter a mi esposa que no lo soporto. Y Señor, a mi hijo adolescente que no lo soporto en pie. Y Dios dice, fenómeno. ¿Y a vos cuándo te puedo cambiar? Porque a veces nuestras oraciones son para que Dios cambie alrededor. Y a veces en la oración Dios quiere cambiarnos a nosotros. Y cuando cambiamos nosotros cambia nuestro alrededor muchas veces, ¿no? Porque somos el epicentro del problema y no nos damos cuenta de eso. Así que el salmista tiene uno de esos momentos en los que la oración hace un giro y empieza a aceptar la realidad presente. ¿Y cómo termina este salmo en los versículos 5 y 6? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y uno dice, ¿qué le pasó a este? Estaba orando del desierto, de la cautividad y termina hablando de la siembra, de la semilla. ¿Qué le pegó un cascotazo? ¿Qué le pasó a este tipo? Te digo lo que le pasó. Se acordaba, tenía la nostalgia el salmista de esos tiempos en los que habían venido en la cautividad y de pronto le toca pasar por un desierto. Ahora está llorando. Tiene la sensación de que está estancado, que no va ni para atrás ni para adelante. Pero no es que en realidad todo estaba estancado, sino que estaba pasando por un periodo de sembrar. El salmista estaba llorando porque sentía que todo quedó estático. Sentía que nada se movía, sentía que no pasaba nada. Y empieza a llorar, empieza a derramar lágrimas. Y ahí le viene una imagen. Cuando uno siembra, siembra con lágrimas. O mejor dicho, muchas veces las lágrimas son consecuencia de sembrar. Cuando uno siembra, uno no ve el fruto inmediatamente. Nos encantaría tirar una semilla y que al otro día salga un duraznero. Nos encantaría tirar la semilla y al otro día encontrarnos con una flautita. Cuando uno siembra, uno enfrenta muchísimas incertidumbres. ¿Cómo será el clima? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tengo que guardar para mí? ¿Cuánto puedo sembrar? Cuando uno siembra, enfrenta temores. Va a venir sequía, va a venir granizo, va a venir un sol calcinante. ¿Qué va a ocurrir? Cuando uno siembra está echando su pan a la tierra, se está despojando, está diciendo, esto me vendría bien para comerlo ahora, sin embargo me estoy desprendiendo
de lo que puede ser vital para mí. El que siembra sabe que va a enfrentar un periodo de hambre y de privaciones, porque sembró, se despojó. El que siembra necesita paciencia, pero cuando llegue el momento, va a venir la cosecha, va a llegar el regocijo, va a venir la fiesta, con regocijo segarán. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo el salmista? Si vos creés que te estancaste, si vos creés que estás pasando por un momento desértico, si vos creés que estás pasando por un momento de silencio, si pensás que estás en una meseta que no vas ni para atrás ni para adelante, no te quedes esperando una lluvia en la que todo va a reverdecer. Va a ocurrir esto. Pero si vos estás concentrado en la lluvia que viene, el tiempo se te va a hacer interminable. Cuando vos estés llorando por un desierto en el que te encontrás, no pienses en el desierto, sino pensá en que estás sembrando, que estás cultivando y que por eso estás llorando. Las lágrimas son cultivar, las lágrimas son sembrar, y cuando uno siembra, uno cosecha con regocijo. Tal vez te acuerdes de estos tiempos de recién convertido, donde tenías gozo, alegría, y quizás añores esos tiempos, diciendo, ¿cómo me encantaría volver a esos tiempos de recién convertido? Algunos le llaman el primer amor, ¿no? Como si fuera la varicela, ¿no? Uno está así, ¡ay, qué lindo! Déjalo, ya está el primer amor, ya se le va a pasar. Y hoy te preguntas, ¿por qué no estás con esa alegría? ¿Te parece que el tiempo pasado fue un sueño y que todo sigue igual? ¿Te sentís en medio de un desierto llorando y sin esperanzas? Dios hoy te está diciendo, no es un estancamiento, estás en un tiempo de siembra. Estás cultivando fruto del Espíritu, estás cultivando confianza en Dios, estás cultivando esperanza. Estás cultivando cambios, estás cultivando crecimiento, y lo que hoy es lágrimas, un día va a ser gritos de alegría. Cuando dice los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y luego repite, irán dando y llorando el que lleva la bolsa de semillas. Lo dice en otra versión, porque esta da la idea. Lo que lleva esa bolsa de semillas va llorando porque te va desprendiendo y te parece que estás perdiendo mucho en la vida. Volverá con regocijo trayendo sus gavillas, y otra vez el término que utiliza como regocijo está asociado con gritos de júbilo. Esto quiere decir que si hoy estás llorando y lamentando porque estás experimentando pérdidas en tu vida, no es porque te vas a morir en el desierto, no te vas a quedar muerto en ese desierto, sino estás sembrando y un día vas a pegar gritos de júbilo, porque Dios es un Dios que completa la obra que comenzó. Así que cerrá tus ojos por un momento. Si estás pasando por un momento de dificultad, de tristeza, de apatía, y tal vez estás diciendo al Señor, hace un milagro, Señor, tráeme gozo, que de pronto caiga un chaparrón y empiece a reverdecer. Estoy viendo una imagen amarilla de muerte. Necesito una lluviecita, Señor, para empezar a vivir. Va a llegar eso, va a llegar. Un día el Señor va a completar esa obra. Pero acordate que no es tiempo perdido por el que estás pasando. De ninguna manera es tiempo perdido. Es tiempo de sembrar. Es tiempo de cultivar. Vos no te imaginás qué estás cultivando, pero el Espíritu Santo te está haciendo cultivar cosas tremendas. Y lo que hoy es apatía, desazón, tristeza y lágrimas, un día va a ser gritos de júbilo y alegría y victoria. En esta mañana quiero invitarte a que, si te estás sintiendo desolado,
tomes esta palabra en tu corazón y digas, lo voy a interpretar como un momento de siembra. Siembra silenciosa, donde creo que estoy perdiendo, me estoy descapitalizando, donde no veo nada bueno y me parece que voy a morir aquí, donde me parece que voy a pasar hambre. Pero en realidad todo eso me parece. Es tiempo de cultivar, es tiempo de sembrar y voy a seguir al Señor y voy a estar en el centro de la voluntad de Jesús para que Él siga completando la obra, porque este tiempo de sembrar culminará con una cosecha de gozo, de bendición, de abundancia, en la que podrás bendecir a otras personas también. Si te estás sintiendo identificado con esto y hoy querés tomar la decisión de decir, dejo de lamentar el desierto y empiezo a concentrarme en cultivar mi vida cristiana, te invito entonces a que te pongas de pie para que oremos juntos al Señor. Quiero que le vayas diciendo al Señor, Señor, estoy sembrando, no estoy perdiendo, no me estoy descapitalizando, no estoy perdiendo ventajas. Señor, estoy sembrando, estoy cultivando. Y un día voy a cosechar. Tómalo como palabra de Dios para tu vida. Quiero que lo vayas diciendo, voy a cosechar con regocijo. Empieza a decirlo, voy a cosechar con regocijo. Señor, gracias por tu bondad hacia nosotros. Gracias por trabajar en nuestras vidas. Y gracias por hacernos entender que esos momentos en los que nos parece que estamos estancados en la mitad de camino, no son momentos de inactividad, son momentos de siembra, son momentos de cultivo. Señor, que nos concentremos entonces en sembrar para que llegue el día del regocijo y de la victoria. Hoy nos parece, Señor, que estamos resecos, pero no es el fin, es el principio de una cosecha abundante. Viene la cosecha para nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor. Te amamos y tenemos esa esperanza puesta. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Tengas una semana maravillosa. Nos vemos.